El día de hoy quiero compartir con cada uno de ustedes el mensaje al cual lo he titulado Cuando todo parece perdido. Y quiero iniciar leyendo el versículo 20 del capítulo 27 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice de esta manera: como pasaron muchos días sin que aparecieran ni el sol ni las estrellas, y la tempestad seguía arreciando, perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Cuando todo parece perdido. En la vida siempre atravesamos por situaciones muy difíciles de enfrentarlos, donde nos parecerá que ya todo está perdido, que ya no hay nada más que hacer. Situaciones como la que se nos narra en el pasaje bíblico del libro de los Hechos, en la que el apóstol Pablo había perdido toda esperanza de salvarse. Quizás usted que me está escuchando se sienta igual que el apóstol Pablo y los tripulantes de la nave. Quizás usted, al igual que ellos, está a punto de naufragar y siente que ya no hay esperanza para usted. Tal vez pudiera ser por lo grave de una enfermedad que pudiera estar enfrentando, o por lo mal que está su matrimonio, quizás por lo dividida que puede estar su familia, o también por lo mal que está su economía. Pudiera ser que usted ve que todo está perdido por diferentes motivos. Y quizás usted ya hizo todo lo que pudo para superar la crisis que está atravesando. Y está a punto de tirar la toalla, pensando que ya no se puede hacer nada más. Sin embargo, hoy quiero decirles que en la palabra de Dios encontramos historias de personas que se encontraban en situaciones difíciles, donde también les parecía que ya no había nada que hacer y que todo les parecía estar perdido. Pero luego encontraron una salida. De manera que por medio de esas personas podemos ver qué es lo que debemos hacer nosotros en las situaciones de nuestra vida cuando todo parece perdido. En el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 13, del verso 5 al 14, encontramos una hermosa historia. Los filisteos eran un ejército muy numeroso y poderoso que iban a enfrentar a Israel. Cuando Saúl se entera que los filisteos venían contra Israel, cometió una locura. De manera que, de ese pasaje bíblico, lo primero que quiero mencionar, que cuando estamos atravesando momentos difíciles y cuando ya todo nos parece perdido, no debemos hacer locuras. Le mencionaba que cuando los filisteos atacaron a Israel, el rey Saúl, el rey de Israel, cometió una locura. Al ver que el profeta Samuel no llegaba para ofrecer el sacrificio a Dios, él mismo se atrevió a ofrecer el holocausto y las ofrendas, lo cual nadie podía hacerlo, sino solamente los sacerdotes de la tribu de Leví. Es por eso que cuando llega el profeta Samuel, le dice al rey Saúl: locamente has hecho, pues esto, en lugar de ayudarle a salir del problema que tenía o a salir victorioso en esta batalla, fue la causa por la cual Saúl perdió su reino. Fue una de las causas por la cual Saúl fue desechado. Y entonces Dios se buscó alguien que lo reemplace,
Y dice la Biblia que Dios se buscó un hombre conforme a su corazón. Y usted sabe que ese era el rey David. Saúl, cuando veía que todo estaba perdido, actuó locamente. Cometió una gran locura. Hizo lo que no debía de hacer. Hizo algo que no le competía a él. Ofreció holocaustos, sacrificios, ofrendas a Dios. Tristemente, muchos cristianos en los tiempos de angustia, cuando nos parece que todo está perdido, al igual que el rey Saúl, actuamos locamente. Tomamos decisiones precipitadas. Nos dejamos llevar por la desesperación y no tenemos paciencia para esperar la intervención de Dios, la ayuda de Dios. Muchos de nosotros en tiempo de angustia nos comprometemos y a veces hacemos votos ligeramente a Dios, votos que luego no cumpliremos. Por eso también el Señor nos dice en su palabra que no nos demos prisa con nuestra boca, que no cometamos locuras. El libro de Eclesiastés en el capítulo 5, los versículos 2 y 5 nos dicen: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Lo primero que debemos de guardarnos cuando atravesamos momentos difíciles y cuando ya estamos perdiendo toda nuestra esperanza y cuando parece que todo está perdido, no debemos actuar precipitadamente. No cometamos locuras. ¿Qué locura usted está cometiendo en este tiempo de angustia? Muchos en tiempo de enfermedades cometen muchas locuras. Al no encontrar la sanidad a través de las medicinas, a veces acuden a curanderos, brujos, hechiceros y cualquier otra fuente, cometiendo locuras en su momento de desesperación. Cuidado, las locuras nos llevan al fracaso. En segundo lugar, cuando todo parece perdido, lo que nos queda es volver nuestra mirada a Dios. En el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos 1 al 12, encontramos una historia realmente fantástica, maravillosa. El rey Josafat estaba siendo atacado por el gran ejército de Moab. También a los moabitas se le habían unido los de Amón. Como Josafat mismo dijo, era un ejército con una gran multitud de soldados que venían contra ellos. En ese momento aparentemente todo estaba perdido para el pueblo de Dios, pues no tenían fuerzas para poder enfrentarse a un ejército tan grande. Pero Josafat fue muy sabio y no puso su mirada en las armas que tenía su ejército. Tampoco puso su mirada en la cantidad de los hombres que tenían para enfrentar la batalla. La Biblia dice que no puso sus ojos ni en los caballos ni en los carros de guerra, sino que él decidió volver su mirada al único que podía ayudarlo en esa situación. Él volvió su mirada al Dios de los cielos. Josafat no buscó una estrategia humana. Él decidió no huir. Se mantuvo en el campo de batalla y ahí clamó a Dios. Y el Señor no se hizo esperar. Dios en ese momento le dio una palabra de victoria, lo cual lo podemos encontrar en los versículos 15 y 17 de Segunda de Crónicas. En el capítulo 20 nos dice de esta manera, los versículos 15 al 17. Y dijo Jaziel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor:
no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino es mía. Mañana, cuando ellos suban a la cuesta del Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean que la salvación viene del Señor. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo, no se acobarden, salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Cuando Josafat clamó al Señor, el Señor no se dejó esperar, sino inmediatamente le dio una respuesta. Pero el Señor no solamente les dio palabras, no solamente le dio una promesa, sino que también, cuando todo parecía perdido, el Señor les dio la victoria. Voy a seguir leyendo en 2 de Crónicas 20, los versículos 27 al 30, que dicen de esta manera: Más tarde, todos los de Judá y Jerusalén, con Josafat a la cabeza, regresaron a Jerusalén llenos de gozo, porque el Señor los había librado de sus enemigos. Al llegar, entraron en el templo del Señor al son de arpas, de liras y de trompetas. Al oír las naciones de la tierra cómo el Señor había peleado contra sus enemigos de Israel, el temor de Dios se apoderó de ellos. En los momentos difíciles de la vida, cuando todo nos parece perdido, lo mejor que podemos hacer es volver nuestra mirada al Señor, volver nuestra mirada a Dios, tal como Josafat lo hizo en sus momentos críticos. Quizás, mi estimado hermano y amigo, en este momento de tu vida te sientes como el rey Josafat. Diríamos en nuestro lenguaje, usted se encuentra entre la espada y la pared, sin salida, sin esperanza. Toma el ejemplo de Josafat. Deja ya de estar buscando estrategias humanas. Deja de poner tu mirada en tus amistades, en tus bienes, en tu dinero, y pon tu mirada y tu fe en Dios. Pon tu mirada y tu fe en el poder y en la misericordia de Dios. Tal como nos dijera el apóstol Pablo en el libro de Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Las mismas palabras que el Señor le dio a Josafat son las palabras que el Señor te da hoy para ti. No es tuya la guerra, sino esta guerra es de Dios. Y al igual que Josafat y todo el ejército de Israel, cree que Dios no solamente te da una palabra o una promesa, sino que Él te traerá la victoria. Vuelve tu mirada a Dios. Cuando todo parece perdido, recuerda que son más los que pelean por nosotros que los que están en contra de nosotros. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo número 6, encontramos también una hermosísima historia. Voy a leer los versos 11 al 17 de Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos 11 al 17. El rey de Siria, enfurecido por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y reclamó: ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aún lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces, averigüen dónde está, ordenó el rey,
para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán, el rey envió allí un destacamento grande con caballos y carros de combate. Llegaron de noche y cercaron la ciudad. Por la mañana, cuando el criado del hombre de Dios se levantó para salir, vio que un ejército con caballos y carros de combate rodeaba la ciudad. ¡Ay, mi señor!, exclamó el criado, ¿qué vamos a hacer? No tengas miedo, respondió Eliseo. Los que están con nosotros son más que ellos. Los que están con nosotros son más que ellos. Entonces Eliseo oró: Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. En esta historia vemos el momento cuando el rey de Siria envía un ejército en contra del profeta Eliseo, pues Eliseo estaba afectando todos los planes en contra del rey de Israel, porque el rey de Siria quería atacar al rey de Israel. Cuando el siervo del profeta, el joven Giezi, vio al ejército de Siria alrededor de ellos, se angustió, se llenó de miedo y desesperadamente le dice a Eliseo: ¿qué haremos? Y escucha lo que dice el profeta a su criado: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego el profeta Eliseo oró a Dios para que su siervo ya no viera la situación con los ojos de la carne, con los ojos humanos, sino con los ojos espirituales, con los ojos del Espíritu. Y entonces, cuando pudo darse cuenta, el ejército de Dios estaba alrededor de Eliseo para defenderlos. Mis amados hermanos, al igual que el siervo de Eliseo, muchos de nosotros estamos viendo nuestra situación actual con ojos de la carne. Y por eso nos parece que ya no hay salida, que ya no hay nada que hacer. Les tendría que decir hoy que no es así. No es así. En tiempos de angustia, cuando todo parece perdido, tenemos que mirar con los ojos del Espíritu. ¿Y cómo podemos ver con los ojos del Espíritu? Por medio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es el espejo que nos permite ver nuestros problemas desde la perspectiva de Dios. Al igual que Eliseo, la palabra de Dios nos dice que es más poderoso el que está con nosotros que los que están en el mundo. La palabra de Dios también nos dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque estemos en situaciones que parecen perdidas, podemos salir victoriosos. ¿Crees esto? Mis amados hermanos y amigos, si de algo podemos estar seguros, es que nuestro Dios conoce nuestra aflicción. Y aunque todo parezca perdido, en Él está nuestra fortaleza y Él es nuestra esperanza. No te rindas ante cualquier situación, pero recuerda, no cometas locuras. Vuelve tu mirada a Dios y ten presente que mayor es el que está en nosotros. En nosotros va el poderoso gigante. Que Dios nos dé su victoria. Que el Señor te colme de sus bendiciones.